Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar que comiencen a conectarse para comenzar con el programa de hoy. De todos modos, como esto va a quedar grabado, de una vez, bienvenidos a Valores Venezolanos. Llevábamos tiempo sin hacer un programa. Valores Venezolanos ha estado en la televisión desde el año 2015 con pequeños micros, también a través de internet y sobre todo como programa de radio. Llevábamos tiempo sin hacerlo, pero bueno, aquí estamos volviendo por esta vía. Esperamos, Dios mediante, seguir mucho más en esto. Saludos a todos los que comienzan a conectarse, saludos a Luis, a la cuenta de Cuerdas y Maracas, a la Merque, a Isaac, a la gente de Hechos Criollos, con que siempre es un placer hacer esta clase de live, que lo vamos a seguir haciendo, pero claro, ahora también estaremos nosotros constantemente comunicándonos por aquí, haciendo diferentes cosas a través de esta cuenta de Instagram. Por lo tanto, recuerden entonces que a partir de ahora tendremos Valores Venezolanos, es decir, este programa que, como les digo, es una iniciativa que venimos haciendo desde el año 2015. Bueno, lo tendremos ahora a través de esta vía nuevamente y va a ser los domingos a las 8 de la noche. Claro, a fin que exista una democracia en el programa, siempre lo hacíamos de este modo, vamos a hacer que los lunes ustedes comiencen a votar por qué o acerca del tema que quieren que uno hable los días domingos. Entonces, de este modo, bueno, mira, ustedes mismos van a elegir lo que quieren escuchar, el tema del cual quieren que hablemos, sea de historia, filosofía o derecho. Saludos a todos, saludos, tengo por aquí una alumna, saludo, espero estés bien. Y bueno, ya comienza a conectarse un poco más de gente. Creo que podemos comenzar de una vez con el programa o el tema de hoy, ¿no? Bueno, el tema de hoy es verdaderamente apasionante porque se basa en dos de las figuras fundamentales de la historia de Venezuela. Es decir, nos estamos refiriendo a dos de los principales héroes que se encuentran en una suerte de panteón de dioses para el imaginario colectivo venezolano, que son Francisco de Miranda y Simón Bolívar. En la memoria colectiva siempre se intenta de algún modo no contrastar a estos personajes, sobre todo desde la política, cuando los políticos intentan utilizar la historia a su favor. Se pretende no hacer que contrasten Bolívar y Miranda, se les pretende amigos, se les pretende individuos impolutos, individuos sin errores, individuos sin problemas, y que mantenían una suerte de hermandad que logró la independencia de Venezuela, cosa que no puede estar más alejada de la realidad. Ambos, producto de su propio tiempo, a la vez producto de sus propias condiciones sociales, van a ser individuos interesantísimos, pero que tienen que ser analizados en su justa medida. Es lo que pretendemos hacer el día de hoy. Solamente nos vamos a circunscribir a una parte de la vida de ambos, es decir, nos estamos refiriendo al año 1812. Solamente vamos a hablar de la relación que mantuvieron ellos y, por lo tanto, comentaremos acerca de esa supuesta traición que realizó Bolívar en contra de Miranda. ¿Fue traición? No fue traición. Miranda tuvo la culpa, Miranda no tuvo ninguna culpa. Vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Primero vamos a acercarnos un poco a los personajes. Vamos a entender un poco quiénes fueron Simón Bolívar y Francisco de Miranda, pero a rajatabla, sin estar deificando a ninguno de los dos. Francisco de Miranda, como ustedes bien habrán escuchado seguramente en sus clases de escuela secundaria, nació el 28 de marzo del año 1750. 1750 nació Francisco de Miranda. Su padre, Sebastián Miranda, venía de una familia vasca que había mudado a las Islas Canarias. Luego, Miranda era un canario, o se entendía como un canario en esta sociedad. ¿Qué es lo que pasaba? Estas personas, por lo general, eran reputados lo que la historiografía ha llamado blancos de orilla, es decir, no formaban parte de los optimates,
habían venido a hacer fortuna, habían venido a probar suerte y mira, habían obtenido en muchos casos grandes puestos, pero no formaban parte de la élite criolla, es decir, no eran mantuanos, no eran gente adinerada. Luego, usualmente eran mal vistos y maltratados por parte de aquellos que sí formaban parte de la élite, en este caso los mantuanos o los blancos peninsulares. Esto va a pasar con Miranda, porque sobre todo la mamá de Miranda trabajaba, lo cual para la época era una infamia, era un ultraje. Es decir, que una mujer utilizara las manos para la labor era una cuestión bárbara, terrible. Y siendo que la mamá de Miranda hacía esta clase de cosas, hacía pan, los Miranda lo llamaban, y aún hoy lo llaman el hijo de la panadera, eran muy mal vistos ellos. De hecho, va a ser tan mal visto que el papá de Francisco de Miranda, Sebastián de Miranda, le van a otorgar el mando del batallón de la milicia de blancos y los mantuanos van a impedir que él pueda ostentar dicho cargo, que pueda usar el bastón de mando de las milicias. Lo van a humillar públicamente en la ciudad de Caracas, algo que siempre va a quedar en la cabeza de Francisco de Miranda. De hecho, Miranda se va a ir muy joven de estas tierras, bastante joven, acerca del periplo que va a hacer Miranda en todas partes del mundo. Primero como funcionario, como oficial del ejército español, va a luchar en la independencia de Norteamérica. Luego Miranda va a irse por diferentes partes a buscar apoyo para esta idea de la independencia de Iberoamérica que se había imaginado. Va a terminar desertando el ejército español. Miranda va a participar, como ustedes bien saben, o saben la gran mayoría, en la Revolución Francesa, y ojo que lo va a hacer bien. Va a estar con un hombre como Dumouriez, de hecho va a meterse en tremendo problema y va a ser juzgado en su momento, pero va a salir siempre bien parado Miranda. Luego, Miranda va incluso a conocer a Catalina la Grande, va a conocer a reyes Miranda. Miranda va a ser una figura realmente bastante interesante, ¿no? Y al final de este periplo de vida, Miranda va a ir a Inglaterra, va a solicitar el apoyo de William Pitt, para que en efecto pueda llevarse a cabo la invasión de Iberoamérica. Ojo, pero la invasión de Iberoamérica para poder liberarla, ¿no? Quizás se habla un poco de que pretendía un protectorado o ofrecía un protectorado a los ingleses, pero es una cuestión que hasta se entiende un poco. Hay que recordar que Miranda hablaba con los ingleses cuando los ingleses habían perdido ya sus colonias inglesas, sus colonias de ultramar, que es lo que llamamos hoy en día los Estados Unidos de Norteamérica, y esto en gran medida había sido aplaudido o de hecho apoyado por Francia y por España. Luego era normal que los ingleses quisieran también darle su merecido a los españoles y hacer que perdieran sus provincias de ultramar, y por esto evidentemente iban a tener mejoras económicas en cuanto al comercio. Era algo bastante normal lo que pasaba en la época, luego era bastante común. Miranda al final, sobre todo gracias a la aparición de Napoleón Bonaparte y que Napoleón realmente va a cambiarle la visión al mapa político de Europa, Miranda no va a conseguir el apoyo, ¿no? Y se va a quedar en Inglaterra. Es toda una vida la que va a realizar Miranda fuera de Venezuela. Ya es un hombre que tiene sus 50 y tantos años. En Venezuela, por su parte, las cosas se habían desenvuelto de una manera diferente, ¿no? Y aquí vamos a entrar a entender el caso de Simón Bolívar. Una vez más, también vamos a ver a Bolívar a rajatabla un poco. Vamos a ver quién era este muchacho llamado Simón Bolívar. Bolívar nace en 1783, un 24 de julio. A ver, si recordamos bien lo que acabo de decir, Miranda nació en 1750. Es decir, Bolívar nació 33 años después que Miranda. Luego, no podemos hablar de una suerte de camaradería generacional. Miranda era 33 años mayor que el Libertador. Podría ser su padre, pero por un rato larguísimo. Luego, es perfectamente normal que no existiera esta suerte de camaradería que uno podría explicarse o que uno podría esperarse de personas generacionales. Por lo tanto, aquí tumbamos el primer mito, ese que a veces se pretende señalar, que Miranda y Bolívar eran generacionales. Aquí uno le mete un mito bastante simpático, ¿no? Siempre hablan de que cuando Miranda y Bolívar estaban luchando por la independencia, cada uno brazo con brazo, Miranda era también un muchacho, y te pretende pintar siempre a Miranda, este joven que pintan con su pelo largo, amarillo, con su zarcillo, el amante de Catalina la Grande de Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo por aquí una pintura que se hizo de 5 de julio del año 1811. La hizo Juan Lovera. ¿Qué es lo interesante de Juan Lovera?
Juan Lovera era un pintor pardo que estuvo presente en estos acontecimientos, él los vio y con el tiempo él va a hacer pintura de los acontecimientos. Contrario a Michelena, que Michelena va a deificar a los miembros de la sociedad patriótica, a los miembros de la independencia, Juan Lovera va a pintar fundamentalmente lo que él vio. Entonces por aquí, quiero que ustedes vean, pero este caballero que ustedes ven aquí, este hombre de pelo blanco, de facha bastante mayor, que tiene hasta una lipita aquí, que pretende ser solapada con esta suerte de cinturón que tiene, este Francisco de Miranda, en el año 1811. Es decir, el Miranda que ya pasa los 60 años. Este es el Miranda del cual estamos hablando. Entonces, para que ustedes más o menos se vayan colocando o se vayan enfocando, ¿a quién nos estamos refiriendo? Pues nos referimos a este, no a otro, a este Francisco de Miranda. No era precisamente un muchacho que estuviera por allí desfaciendo entuertos, como diría Don Quijote, entre otras cosas. Era un señor que, de hecho, la esperanza de la vida en la época pasaba un poco los 40 años quizás. Ya Miranda tenía 60. O sea, Miranda estaba muy por encima de la esperanza de vida de la época. Eso nos habla un poco de cuál es el Miranda con el cual se va a conseguir Simón Bolívar. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, como no es materia de este programa, no podemos explicarlo a profundidad como nos gustaría. Lo haremos en otro programa seguramente. Pero hay que recordar que la independencia de Venezuela terminada luego del 19 de abril del año 1810, en que nos damos un autogobierno y expulsamos al capitán Vicente Emparan por afrancesado, siendo que consideramos que recibía órdenes de Napoleón. En el año 1811 ya estamos pensando en hacernos independientes, ya estamos pensando, aún no lo somos. Se mandan diferentes misiones a Inglaterra, a Estados Unidos, para que hablen con la gente de la época, a ver si podía echarnos una mano. Claro que nos interesaba muchísimo que nos apoyaran los ingleses. Simón Bolívar, siendo apenas un muchacho veinteañero, él va a ir a Inglaterra. Claro, ¿por qué él es asignado a ir a Inglaterra? Sí, era un muchacho mantuano, es verdad, había sido criado con todo el dinero del mundo, había perdido a su padre a los 3 años, a su madre a los 7 años, había sido criado con muchas carencias, su mujer también muere apenas a los 10 meses de casado. Bolívar tiene una vida sentimental e interna bastante complicada, pero no me quiero meter allí porque es muy complicado salir de Bolívar una vez que estamos hablando de él, porque es que es muy interesante, ¿no? Pero es un muchacho que tiene una vida familiar difícil, tiene muchísimos recursos económicos, es un blanco mantuano, es decir, forma parte de la élite que económicamente y socialmente domina la provincia de Venezuela, en ese momento la Capitanía General de Venezuela. Bueno, Bolívar es un tipo bastante interesante, ¿no? Pero es un muchacho dentro de todo, no tiene mayor pericia militar, no tiene mayor fama. El que la tenía era Miranda, que ya había intentado invadir Venezuela en el año 1806, como ustedes sabrán, a través de la vela de Coro. Claro, Miranda era visto como un impío, como un masón, como una persona malvada, un tipo malévolo, pero tenía toda esta fama militar que se le conocía en esta comarca. Luego, Miranda realmente es el enemigo de la corona española. Enemigo de la corona española, siempre ha demostrado ser enemigo de la corona española. Intenta que la corona española pierda sus provincias ultramarinas. Pero, ¿qué va a pasar? Pues mira, si estamos haciendo la independencia, lo que piensan los jóvenes mantuanos es que hay que buscar la mayor cantidad de apoyos posibles en todas partes. Luego se manda a esta gente que hable en Inglaterra, pero que no hablen con Francisco de Miranda, porque Francisco de Miranda es un tipo que está en contra de la corona. Si estamos diciendo el 19 de abril del año 1810 que somos un gobierno autónomo, pero que seguimos respondiendo a la corona española, no podemos nosotros traernos a un señor que está en contra de la corona española. Es lo que piensa Juan Germán Rocio y los otros hombres que mandan a estas personas a Inglaterra, Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez. Pero al final de todo se impone la voluntad de Bolívar, y siendo que Bolívar admiraba en ese entonces profundamente a Francisco de Miranda, ellos van a buscar a Francisco de Miranda a su casa y le piden apoyo para la independencia. De hecho, le piden también apoyo para poder hablar diplomáticamente con los ingleses, y él se los concede. Una vez más les he dicho, estamos hablando de
un Miranda que ya en la época cuenta con 60 años, lo cual es una edad bastante avanzada. Un hombre que ha intentado por todos los medios hacer la independencia en estas tierras y no lo ha logrado. Y estamos hablando de un Bolívar que por el contrario está en la flor de la juventud, está en plena impetuosidad y que por sus mismas condiciones de vida es un individuo bastante violento, bastante efusivo con todo aquello que él pretende hacer o realizar. Bolívar va a convencer a Miranda de que venga a estas tierras. Claro, Miranda también quería venir, no es como que a Miranda lo obligaran a venir a estas tierras, al contrario, Miranda quería venir también para acá, estaba realmente bastante emocionado con la idea de que por fin se estaba haciendo la independencia, bastante normal que Miranda quisiera venir. Al final entonces se queda Luis López Méndez, junto con Andrés Bello en Inglaterra, hablando en la difusión tanto de las ideas de la junta que se había conformado en Caracas, pero también hablando con el gobierno inglés. Y Miranda viene en otro barco, Bolívar viene adelante y él viene en otro barco. Cuando Miranda desembarca en estas tierras, nuevamente, él se va a conseguir con que lo que están haciendo este movimiento, que en un primer momento, a partir del 19 de abril del año 1810, solamente arma una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, a pesar de que es un gobierno autónomo, aún somos parte de España y respondemos al rey español, solamente que como Napoleón Bonaparte ha tomado España, nosotros decimos, ya va, vamos a darle el poder al rey una vez que él vuelva a ser otra vez rey allá en España realmente y no sea el hermano de Napoleón Bonaparte, José I de España, José Bonaparte, ¿no? Esto es lo que está pasando realmente en la época. Vienen para acá, Francisco de Miranda, se sabe de todas maneras que hay un trasfondo porque se quiere armar la independencia de Venezuela. Pero cuando Miranda ve lo que están haciendo la independencia, pues va a observar fundamentalmente a los mantuanos, que en su gran mayoría son los que están haciendo la independencia de Venezuela. Claro, hay unas cuantas excepciones, está por lo menos el caso de Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio es mestizo. Pero la mayoría de los que estaban allí como cabezas latentes de este movimiento eran mantuanos. Y si no habían sido los mismos que habían humillado al padre de Miranda, eran familiares, eran primos, porque los mantuanos eran endógamos, es decir, se casaban entre sí, se casaban entre familiares, entre primos fundamentalmente. Claro, a pesar de que hoy en día en Venezuela se ve a Miranda como una figura heroica, una figura interesantísima, un gran hombre, un padre de la patria, un precursor, todo lo que ustedes se les quiere imaginar. En la época no era visto así. En la época, por la mayoría de los mantuanos, era visto como un vulgar blanco de orilla, un hombre de una familia que había sido venida a más y que su mamá de paso hacía pan. O sea, a ellos no les interesaba que Miranda hubiese hecho todo lo que había ya logrado en el extranjero, ¿no? Mira, fundamentalmente este tipo viene de una pobre familia, de una familia no muy bien vista aquí. Por ese motivo, no es como que ustedes vayan a pensar que Miranda estaba muy feliz. Miranda estaba, que fue llegado, una vez que llegó todo el mundo le dio todos los méritos, al contrario, Miranda es incluso un gran problema, porque claro, esto no es materia de live, quiero más bien adelantarme un poco, pero es que si no se explican estas cosas, ustedes no van a poder comprender la materia de live, que es la supuesta traición de Bolívar a Miranda. Pero es que es algo hasta lógico, ¿no? El 19 de abril del año 1810, en contra de lo que le dijeron a la gran mayoría de ustedes en el liceo y en el colegio, en su más tierna edad, no se hace la independencia. Se hace realmente, es una junta conservadora de los derechos del rey que había sido dispuesto en España por culpa de Napoleón Bonaparte, diciendo nosotros fundamentalmente que una vez que él llegara a la corona, nuevamente, que derrotaran a Napoleón, que le iban a dar a él de nuevo la corona. O sea, le estábamos guardando la corona al rey. Si esto es así, ¿cómo es que nosotros vamos a traer a uno de los principales hombres buscados por la corona española, que es Francisco de Miranda? No tiene mucho sentido. Pero lo hicimos, lo traemos. Claro, y al traerlo nos estamos comprometiendo fundamentalmente con que si él viene para acá, es porque queremos hacer alguna especie de independencia. Eso era una cuestión lógica que todo el mundo podía esperarse, ¿no? Entonces, de este modo, las personas ya cuando ven a Miranda ya van más o menos viendo por dónde va la cosa, y Miranda comienza a buscarse apoyos. Claro,
si la élite, es decir, lo que llamaban los mantuanos viejos, no lo estaban apoyando porque Miranda seguía siendo un individuo de poca monta, de poco estrato, de poca casta para ellos, Miranda tenía que buscar el apoyo de donde viniera. Luego, por eso en la época se habla muchísimo de que Miranda se buscaba apoyos de diferentes personas, de diferentes castas, que hablaba con pardos, que hablaba con blancos de orilla. Se hablaba mucho de que Miranda estaba buscando por todas partes quien lo apoyara. Y sobre todo va a tener un gran apoyo de la Sociedad Patriótica, que incluso le van a dar a él el honor de presidir. La Sociedad Patriótica es una especie de club de jóvenes mantuanos, José Félix Rivas, Simón Bolívar, que estaban allí apoyando o arengando por la independencia. Y claro que querían tener a Miranda entre sus miembros, obvio. Se buscan a Francisco de Miranda para que fundamentalmente sea el gran miembro de la Sociedad Patriótica. Claro, estos son muchachos veinteañeros en su mayoría, habrá alguno que tenga 30, pero ya Miranda es un viejo. O sea, ya Miranda, les vuelvo a repetir, tiene 60 años. Y si es una cosa que hemos aprendido, sobre todo, los historiadores que hablan de Miranda con propiedad y buscan documentos de la época, me refiero por lo menos a Caracciolo Parra Pérez, ellos muestran cómo era la actitud de Miranda. Miranda era un hombre que realmente tenía muy mal carácter. A pesar de que tenía todo este sistema filosófico y moral importante, era un hombre con realmente mucho conocimiento y mucha inteligencia. Miranda no solía tener paciencia con cierta clase de personas. Por lo general, cuando discutía, cuando daba un punto de vista, no le interesaba escuchar que alguien le llevara la contraria. De hecho, se enojaba profundamente si le llevaban la contraria. Se pone incluso hasta agresivo, lo muestra por lo menos, lo describe así Caracciolo Parra Pérez en un libro que se llama Miranda y la Revolución Francesa, cuando hace su bosquejo, su retrato moral. Claro, este hombre que ya tiene 60 años, ve entonces este montón de muchachos mantuanos que todos se han dado títulos de coronel, tienen diferentes cargos de oficiales y tienen uniformes que se han mandado a hacer ellos mismos. Claro, Miranda, por el contrario, según dicen, aunque no se ha comprobado, él incluso parece que llega con su traje de mariscal francés, otros dicen que llega con su traje militar, pero es un hombre que se ha ganado todos los títulos militares que tiene realmente en el campo de batalla, un hombre que ha ido a academia, un hombre interesantísimo. Estos muchachos, pues, alguno habrá hecho el curso en el batallón de blancos, Bolívar hizo un curso también en Francia de infantería, pero no eran militares probados. Eso es lo que se va a conseguir Miranda. Claro, la primera república venezolana va a comenzar con el mejor empuje. Al final de todo este gran problema que se suscita, el 5 de julio del año 1811, por fin vamos a decidir nombrarnos independientes, hacer que Venezuela es independiente, a pesar de que había un gran problema, porque se señalaba que los diputados que estaban votando en ese Congreso para hacerse independientes no tenían la legitimación para hacerlo. Eso es lo que se señala. De hecho, Francisco de Miranda recibe de uno de los sacerdotes que es diputado una cachetada y se van a las manos 3 días antes de declararse la independencia. Imagínense ustedes cómo estaban decaldeados los ánimos. Miranda no dejaba que le llevaran la contraria y el otro tampoco, se han ido a las manos, ¿no? Bueno, se declara la independencia, comienza la primera república de Venezuela. Miranda pretende que le den el cargo de general y que le paguen lo mismo que le pagaban a los generales en España, y no le otorgan esto. Dice, mira, no hay casi plata en las arcas públicas, luego no te vamos a pagar eso. Miranda no le gusta. A pesar de los honores que le habían dado, Miranda considera que tenían que darle aún más honores. Bueno, mira, él tenía su derecho, ¿no? También de pensar que no lo estaban valorando como era. Claro, se declara la independencia, tenemos gente como el Marqués del Toro, que en ese entonces, claro, pasa a ser Francisco Toro, que no es el mejor militar del mundo, pero tiene grado de general. Y estas personas comienzan a aplicar diferentes normativas para la Primera República, que es un tema también para un programa diferente, no lo vamos a tocar aquí. Lo que podemos decir aquí, más o menos para explicarles qué pasó, es que lamentablemente la Primera República no va a cuajar, vamos a llamarlo de esta manera, por diferentes motivos.
Entre ellos estaba que la gente no veía con buenos ojos que dejáramos de asistir al rey Fernando VII, porque aquí a todo el mundo lo habían criado para que quisiera al rey Fernando VII, para que amara a los reyes, eso era lo normal. Yo se lo suelo explicar a mis alumnos en clase, veo algunos alumnos que están por aquí conectados, y aprovecho para pasarle también saludo a todos los que se están conectando. Bueno, como yo le explico a mis alumnos en clase, eso es como que hoy en día, de pronto aquí alguien diga, mira, en Caracas vamos a hacer la República de Caracas y ya no somos venezolanos. No, pero ¿cómo que ya no somos venezolanos? No, hacemos la República de Caracas, los venezolanos ahora están fuera de aquí y somos independientes, o que lo haga el Zulia por lo menos. Es una cuestión que mucha gente diría, ya va, pero es que lo que yo conozco solamente es mi país. O sea, mi país es Venezuela toda, mi país no es nada más Caracas o Maracaibo si yo haya nacido aquí. Bueno, realmente en la época era fundamentalmente igual. En contra de lo que ha dicho la leyenda negra, que también le vamos a dedicar un programa a la leyenda negra antiespañola, aquí no era como que nosotros éramos una colonia, que es lo que se ha pretendido decir. Colonias eran las británicas, las francesas. Aquí éramos provincias de ultramar. Es muy diferente en cuanto al orden político-administrativo de un reino. Aquí había virreinatos, aquí había capitanías generales, había audiencias. Aquí había realmente partes de España. No lo que se pretende decir de que éramos simples colonias, no, había partes de España. Por lo tanto, era mucho más complicado realizar la ruptura, ¿no? Independientemente, como les digo, eso es una cuestión para analizarlo en un programa aparte. Pero eso es con lo que nos conseguimos. Claro, hacemos la independencia y la gente se resiente profundamente en contra de la independencia. El pueblo en general no lo acepta, porque dice, ya va, pero es que, y esa gente que ahora ha expulsado a los funcionarios del rey y ahora dicen que somos independientes, ¿quiénes son para decir eso? O sea, yo creo que ese es mi rey. Y los sacerdotes también en las iglesias decían, miren, esos señores son unos masones, son el anticristo, ustedes no pueden creer en ellos. Si ustedes creen en ellos, ustedes se van a ir al infierno. Y en la época eso de irse al infierno realmente era una gran amenaza. Si un cura te decía en la época que te podías ir al infierno, te podías asustar, porque tú pensabas que eso podía ser así. Por eso hombres como Juan Germán Rocio, los principales hombres de la Primera República, intentaron hacer la instrucción pública, hacer bibliotecas para que la gente, el pueblo en general, supiera cuáles eran sus derechos y no se viera engañado por lo que decían estas personas que estaban a favor del régimen español. En fin, en un punto Miranda se va a hacer muy indispensable en la Primera República, porque Miranda es un general probado en batalla, es un héroe de guerra, es un héroe de la Revolución Francesa. Luego, ante la cantidad de derrotas que tenían estos oficiales de poca monta que teníamos aquí, entre los cuales estaba Bolívar. Y Bolívar, claro, hoy en día ustedes lo ven como lo más grande que hay, pero Bolívar en la época era un oficial de poca monta. ¿Qué experiencia tenía él? Era dinero, no tenía una experiencia militar importante. Ojo, sí había hecho cursos militares, pero no era un militar probado. De hecho, Bolívar durante la independencia o este periodo no va a ser precisamente muy popular. A pesar de la campaña admirable del año 1813, Bolívar se va a conseguir con que incluso sus amigos, los otros militares, le van a decir el Napoleón de las retiradas. O sea, Bolívar no estaba bien conceptuado, como ninguno de ellos en el campo militar en la época. Claro, pero es una cuestión que hay que dejar en claro o recalcar, porque mucha gente ve o pretende ver hechos históricos desde la perspectiva de ahora. Eso es anacrónico. O sea, usted no puede analizar a Simón Bolívar pensando hoy en día que es Dios. Usted tiene que ver la etapa histórica que él estaba viviendo y cómo lo veía. Y así es como podemos más o menos acercarnos a este conflicto entre ellos. Claro, ojo, ya comenzaba a existir una ruptura entre Simón Bolívar y Francisco de Miranda. ¿Por qué? Por varias razones. Una vez más, Miranda era profundamente autoritario, Bolívar también. Pero Miranda era el hombre de la experiencia y Bolívar no se dejaba imponer, y nunca se dejó Bolívar imponer punto de vista por nadie. Y esto va a ser muy curioso, porque a pesar de que Miranda es bastante radical en sus planteamientos, y lo va a demostrar en las intervenciones parlamentarias de 1811, Bolívar es más radical. O sea, el planteamiento de Bolívar es pasar por las armas a todos los españoles, y punto, los matamos a todos. Tipo radical. Miranda, a pesar de que también va a pensar esto, va a implementar esto unas cuantas veces, no es tan radical como lo es Simón Bolívar. Y además de eso tienen diferentes puntos de vista constantemente. Esto va a hacer que rompan ellos dos, ¿no?
Una vez más les digo, Miranda es un hombre de 60 años, Bolívar tiene 20 y tantos. Tampoco es como que eran amigos o que se iban por allí a jugar juntos, las cartas, el tresillo, no, para nada. No existía esa relación de camaradería. Bueno, al final van a comenzar a pasar cosas terribles y sobre todo a raíz del terremoto de 1812 nos vamos a conseguir con que el pueblo ya no se va a creer más esta cosa de la independencia. A pesar de que la República tiene una buena cantidad de hombres armados, claro, luego del terremoto que va básicamente a devastar toda la zona central de Venezuela, la gente se va a aterrar, porque entonces los curas van a salir por allí diciendo, vieron, hubo terremoto porque Dios los está castigando por estar haciéndole caso a estos masones, a estos anticristos que están haciendo esa cosa de la república y esa cosa de la diablocracia. Eso es culpa de ustedes. Por eso es que está pasando este terremoto. Pídenle perdón a Dios y otra vez sean ustedes súbditos de Fernando VII, que es el rey de España. Eso es lo que se decía. O sea, ¿cómo tú puedes contrariar un alegato de esta manera? Es prácticamente imposible. Entonces, comienza a perderse continuamente batallas, se pierden batallas, pero la mayoría de las batallas que se pierden, incluso es porque los ejércitos republicanos comienzan a emigrar o comienzan a desertar a favor de los realistas. Ojo, que esto es una cuestión que hay que entender también bastante bien. En este momento es lo que va a llamar Laureano Vallenilla Lanz, que es una guerra civil. Y ojo, a pesar de que Vallenilla Lanz era quien era, esta tesis de la guerra civil va a ser bastante bien acogida por la historia seria venezolana. Porque hay que recordar que España estaba tomada, y además que estaba tomada en la batalla de Trafalgar, cuando todavía eran aliados de Francia antes de ser tomados, y se les hundieron todos los barcos, o la gran mayoría de los barcos importantes. Luego España no manda refuerzos para acá. Los que se rebelan en contra de la República son personas nacidas aquí o que vivían por aquí, o blancos peninsulares que también estaban cerca. Esos son los que se rebelan realmente. Entonces es una cuestión que hay que tomar bastante. O sea, se rebelan canarios, se rebelan pardos, se rebelan mestizos, se rebelan diferentes clases de personas en contra de la revolución que está pasando aquí, la revolución republicana. Por este motivo es que esa misma gente ya estaba metida aquí. Y el que va a capitanear esta rebelión en contra de la República es nada más y nada menos que Domingo Monteverde y Rivas. O sea, Domingo Monteverde, que no es más que un capitán de fragata, es decir, un señor que estaba, que mandaba un barco, un oficial de un barco, o sea, no tiene ni siquiera la máxima graduación militar, no era almirante, era un capitán de fragata. El que estaba por el Caribe se entera de la rebelión que está pasando aquí y desembarca en Venezuela. ¿Por qué desembarca en Venezuela? Porque a pesar de que Monteverde es canario, Monteverde tiene familia dentro de la élite venezolana. De hecho, él es Domingo Monteverde y Rivas, tal cual lo que ustedes están pensando. Él es familia de José Félix Rivas. Entonces, por esa razón, él considera que él puede desembarcar aquí, hablar con varios mantuanos que él conoce, con varias gente de la élite, y volver a acomodar esto nuevamente, a poner orden en esta situación. Eso es lo que piensa Monteverde. Claro, hay terremoto, la gente no está de acuerdo con esto, los mantuanos están abusando de todas las otras castas sociales, porque los indígenas que tenían ciertos derechos y prerrogativas y privilegios como el rey de España, ahora los mantuanos les quitan las tierras y le dicen que son exactamente iguales a todos los demás. Luego los indios están muy bravos porque quieren seguir peleando por sus privilegios que les daba el rey. Recuerden que eso era lo único que existía en la época, era perfectamente normal. Los mismos pardos también se ven bastante mal vistos por los mantuanos, se ven también bastante maltratados. O sea, en general hay un odio hacia la gente que está llevando la revolución de independencia. Y por eso, cuando Monteverde desembarca, toda esa gente se une a él. Cuando la República está realmente en una situación muy complicada, es cuando llaman a Francisco de Miranda para darle el mando absoluto. Se le va a dar a Miranda la dictadura, pero esto tengo que explicarlo porque no es tan sencillo de observar. Cuando yo me refiero a que Miranda le dan la dictadura, no me refiero con que Miranda de pronto se volvió un tirano malvado, no. Dictadura se entendía como una magistratura republicana que venía desde la época de Roma. Tú le dabas la dictadura a alguien que venía de la palabra dictio en latín, de dire en latín, o sea, es aquel que dice, aquel que dicta, es un dictador.
O sea, el dictador podía, en una etapa muy complicada de la República, tomar todos los poderes de la República, solucionar el problema y después devolverlo. A eso se refiere una dictadura. Y por eso se llama dictadura comisoria, porque lo comisionan, a alguien le dan una comisión para que lo cumpla. A Miranda le dan una dictadura comisoria, es decir, le dan a Miranda el cargo de dictador para que solucione el problema y después devuelva el poder. Eso es lo que le dan a Miranda. No es que Miranda de pronto se volvió un tirano, un tipo malísimo, no. Dictadura y tiranía son dos palabras diferentes, pero eso, una vez más, es en materia de otro programa totalmente diferente. Veo varias preguntas por allí, pero como tenemos tan poco tiempo en el live, vamos a hacer una cosa. Yo termino de explicar esto, les explico cuál es este gran problema entre Bolívar y Miranda, esa supuesta traición de Bolívar a Miranda, y al final del live ustedes van a hacer todas las preguntas que ustedes quieran y yo con todo el gusto del mundo se las voy a responder. Igual sigo saludando a toda la gente que se sigue conectando. Sé que tenemos un gran problema con el internet, eso lo sabemos. Entonces sé que muchos que no se pueden conectar o que se conectan un ratico porque se les cae el internet. De todas maneras esto va a quedar grabado en Instagram TV, pero es muy interesante que nos mantengamos aquí. Se ha conectado bastante gente, así que es estupendo, ¿no? Ok. Miranda acepta el cargo, pero existe el documento donde Miranda dice que va a aceptar la dictadura siempre y cuando no tenga en su ejército a ese muchacho de ideas radicales y peligrosas llamado Simón Bolívar. Y aquí vemos que hay una ruptura casi absoluta entre ambos. De hecho, Bolívar asiste como oficial a la guerra, a esta parte de la guerra de independencia, porque el Marqués del Toro, que también es un familiar de Bolívar, porque es otro mantuano, le permite ingresar a su propio ejército, y no hay manera de decirle que no al Marqués. Bueno, Miranda comienza a comandar el ejército, pero aquí es cuestión también de entenderlo un poco, no hay que entenderlo realmente. A ver, Miranda tenía 60 años, y lo tengo que decir de nuevo, o sea, que había pasado toda una vida. Miranda conocía teóricamente a Venezuela, pero teóricamente, ya no era el país que él había visto hacía ya 40 años, cuando se había marchado. Miranda se marcha poco antes de los 20, o sea, ya era otro país, ¿no? Luego era bastante complicado que Miranda se adaptara a ese territorio como uno piensa que se pudo adaptar. Además, Miranda llevaba tanto tiempo viviendo fuera, mucho más de la mitad, casi toda su vida viviendo afuera, que Miranda ya no hablaba el español como uno se lo imaginaría. Miranda profundamente o fundamentalmente era francés e inglés. De hecho, en ese entonces el idioma, vamos a llamarlo el idioma universal, por decirlo de alguna manera, la gente culta hablaba francés. Hoy en día es inglés, el idioma que todo el mundo fundamentalmente habla, pero en esa época era el francés. Sí, imagínense ustedes que Miranda fundamentalmente hablaba en francés. De hecho, hay quien dice que tenía por esos días un acento bastante afrancesado, ¿no? Por esta vida que había vivido. Bueno, Francisco de Miranda se consigue de este modo con este ejército, que no es un ejército a los cuales él está acostumbrado, como estos ejércitos profesionales europeos. Miranda se va a conseguir con un ejército que no es profesional. No es profesional y está de todo menos ordenado. Y además está lleno de gente que no quiere estar allí porque sienten que están siendo obligados a estar allí y que de paso el estar allí los va a llevar a estar en el infierno. O sea, realmente no la tiene muy fácil Miranda. Entonces Miranda comienza a obstinarse de los motines, obstinarse también de la suerte de intrigas que se hacían no solamente en el ejército, también en el bando político en contra de él. O sea, realmente Miranda nunca va a encajar en la Primera República, y la Primera República tampoco va a encajar nunca para los planes de Miranda, pero jamás. Eso va a ocasionar que, dado el terremoto y estas condiciones, Miranda comienza a estar bastante reacio a lo que está pasando y tiene un círculo bastante corto de allegados. Ojo que aquí viene una parte bastante interesante, y esto va a hablar un poco de la relación que tenían Bolívar y Miranda en la época.
Bolívar no era artillero. Esto es muy importante de explicar. Bolívar había hecho curso en 3 casos de infantería. A uno le puede parecer hoy en día una cosa hasta, bueno, mira, sin importancia, pero no lo es. Un artillero sabía en la época química, sabía física, sabía matemática. Ustedes no van a pensar que eso es como lo ponen en la película, que ustedes agarran un cañón, lo ponen aquí, bueno, vamos a ver dónde está, y le disparan y le dan. No, o sea, tenía que hacer todo un cálculo importante, saber cómo estaba el viento, o sea, era una cuestión de ingenieros, de artilleros, los que se encargaban de la artillería. Luego, donde estaban las armas, tenían que estar artilleros fundamentalmente cuidándolo. Era lo más lógico. A Bolívar, Miranda lo nombra jefe del castillo de Puerto Cabello, que es donde están todas las armas de la República, o el gran contingente de armas de la República, lo cual parece un sinsentido. O sea, como tú, que eres mariscal francés, o sea, como Miranda, que tiene los más altos cargos en ciencias militares, se le ocurre la idea de nombrar a un señor que no tiene de paso prácticamente experiencia en la guerra, lo va a nombrar en el cargo que tiene que desempeñar un artillero, y artilleros había. O sea, artilleros había ahí. Lo que se pretende decir es que Miranda tenía tanta animadversión con Bolívar que para echarle una varilla, para echarle una varilla al muchacho este de ideas raras y tan agresivo y tan violento, él quería sacarlo prácticamente de la guerra, porque cuidar el castillo de Puerto Cabello era fundamentalmente estar allí todo el día, cuidando unos presos y unas armas. O sea, eso te sacaba de la batalla. Y Bolívar, por lo visto, ya de esa época quería estar metido en la batalla, allí en el meollo, haciéndose inmortal. Parece que esta puede ser la única razón, o sea, lo cual habla una vez más de lo mal que se llevaban ya en la época estos dos. En fin. Ahora viene otra cosa más complicada. Ya las cosas van muy mal en la República. Monteverde, que no tiene ninguna clase de experiencia militar importante en infantería, es un capitán de fragata, está ganando batallas. Y además desertan continuamente legiones, ejércitos completos para irse con Monteverde. Sin embargo, la República sigue teniendo mayoría de gente enfrente de Monteverde. Pero pasa otra cosa. Un buen día, Simón Bolívar deja el castillo de Puerto Cabello, lo deja en manos de un señor que llamaban Binoni, ¿no? Él le deja el castillo. Cuando Bolívar vuelve, lo reciben a balazo, a plomo limpio lo reciben en el castillo, casi lo matan. Y Bolívar intenta, ¿sabes?, con lo que estaba, recuperarlo, pero no hay manera. O sea, quedarse allí era morirse, era que te mataran. Hay quien dice, ojo que siempre hay personas en la historia que dicen cosas como esta, puede ser, ¿no?, que o Bolívar se fue a una fiesta que estaba por allí, que había una dama que tenía particular intención de conocer los sentimientos más profundos de Bolívar, o que se fue por allí también a jugar tresillo, que era una especie de juego de cartas con sus hombres. En fin, el punto es que Bolívar se fue. Y cuando Bolívar vuelve, lo reciben a balazo, a plomo limpio. Bueno, o sea, sí, es lo que ustedes se están imaginando. Si este chamo, es decir, Simón Bolívar, este veinteañero, no se llevaba bien con Miranda, imagínense ustedes ahora qué va a pasar cuando él tenga que decirle a Miranda, que es el jefe militar, que perdió el castillo donde estaban todas las armas. Entonces, de hecho, la carta está por allí. La carta es muy interesante. Él le dice fundamentalmente en la carta que está muy triste, que no se siente con las energías de mandar a ningún hombre, que esto es horrible, que está muy deprimido. O sea, realmente es bastante lamentable la carta que le manda Simón Bolívar a Francisco de Miranda, ¿no? Pero bueno, era realmente lo que había pasado, tal cual como dice Quique, aquí que está comentando. Es muy probable que Bolívar se haya ido de parranda. Sí, vamos a poner la votación y seguramente haremos un live sobre la pérdida de Puerto Cabello. Bueno, Miranda le manda una carta a Miranda explicándole la cuestión, la que les he comentado. Y Miranda, dense cuenta ustedes, porque la historia de Venezuela es muy interesante, ¿no? Le manda la carta a Miranda, y Miranda, cuando la recibe, está rodeado de su Estado Mayor y de varios miembros del Ejecutivo Federal. Y Miranda había perdido tanto el castellano que Miranda, la expresión que va a decir no la dice en castellano, la dice en francés.
Él dice, le Venezuela est blessé au corps, que es fundamentalmente, Venezuela está herida en el corazón. Pero Miranda la dice en francés, como la gente hablaba francés en la época, se recoge la expresión, ¿no? Le Venezuela est blessé au corps. Bueno, Venezuela está herida en el corazón, dice Miranda. Y claro, ¿cómo no va a estar Venezuela herida en el corazón si ya no tenías tus armas? Entonces Miranda ya comienza a pensar en capitular. Es obvio, o sea, ¿qué es capitular? Yo sé que uno a veces lo dice así normalmente y la gente piensa que uno pretende como que todo el mundo sepa qué es capitular, ¿no? No, o sea, capitular es rendirse, o sea, que no forma parte del lenguaje normal hoy en día. O sea, capitular o hacer una capitulación en ese entonces era rendirse. Claro, queda muy feo que Francisco de Miranda, mariscal, se vaya a rendir delante de un capitán de fragata. Queda muy feo. Pero, claro, Miranda no tenía confianza en su ejército, Miranda no tenía confianza en los políticos, Miranda no tenía confianza en lo que estaba pasando. Él pensaba que todo se estaba haciendo mal. Luego, Miranda decide capitular. Y aquí cuando va a venir el gran problema, la gran controversia. Se realiza una capitulación, lo que se llama una precapitulación, o sea, un documento antes de la capitulación, que se va a realizar en San Mateo, entre José Sataibuzzi y un enviado por Domingo de Monteverde. A ver, en la precapitulación se establecía que se le iban a perdonar las vidas a todos, vamos a ver, fundamentalmente la precapitulación es que todos vamos a ser amigos, pero se hace primero una precapitulación. Claro, Miranda no está muy convencido, Miranda no cree que Monteverde vaya a aceptar las cosas así de fácil. Entonces Miranda va a utilizar a un mantuano que era bastante amigo de él y que va a ser uno de los hombres más complicados de entender en la historia de Venezuela, un hombre apasionante, que fue realista a veces, fue republicano a veces, que fue uno de los hombres de más dinero en la historia de Venezuela y luego va a terminar muriendo de la manera más terrible apoyando la causa realista en Puerto Rico. Estoy hablando del Marqués de Casa de León, Antonio Casa de León, ¿no? En ese entonces era republicano. Y Miranda lo va a mandar a negociar directamente con Monteverde y Miranda confiaba totalmente en Casa de León. Y yo creo que es muy interesante porque Bolívar también confiaba en los años posteriores totalmente en Casa de León. Luego un hombre muy interesante. Eso es para hacer un live completo para entender quién fue Casa de León. Espero que hagamos un programa sobre Casa de León, Marqués Casa de León en algún momento. Bueno, aquí viene la controversia porque Casa León va a hablar con Monteverde y es después que Miranda habla con Casa León que él acepta la capitulación. La acepta totalmente y cree que Monteverde la ha suscrito. Pero aquí van a venir muchas, pero muchas hipótesis. Ok, vamos a ver qué pasa con diferentes hipótesis. Ojo, ¿de dónde vienen estas hipótesis? Primero, yo lo que pude fue traer unos pocos libros de mi despacho, unos pocos libros para citarles a ustedes, que se los puedo recomendar nuevamente al final de este live, ¿no? Está la historia de la Primera República de Venezuela, de Caracciolo Parra Pérez. En este libro es muy interesante porque se narra pormenorizadamente todo lo que está pasando, ¿no? De hecho, hay un capítulo dedicado exclusivamente a este momento. Muy interesante. Si lo pueden obtener, estupendo. Están, por supuesto, las memorias del general Oliari. Claro, aquí también tenemos que tener un poco de cuidado porque Oliari era un edecán del Libertador y era totalmente asiduo al Libertador. Entonces él siempre va a apoyar al Libertador, ¿no? Entonces, es un libro que ya vamos a decir lo que señala al respecto. Está el diario de Bucaramanga, otro hombre del Libertador, lo hace Luis Perú de la Croix, también narra alguna cosa que Bolívar le dice al respecto. Tenemos también la historia constitucional de Venezuela, de José Gil Fortul. De aquí vamos a leer unas cuantas cosas que son documentos, que quiero que ustedes escuchen los documentos. O sea, más que darles a ustedes versiones de historiadores, prefiero que ustedes escuchen documentos oficiales para que ustedes mismos se vayan dando su idea y yo les hablo a ustedes del contexto. Está el resumen de la historia de Venezuela de Rafael María Baralt. También aquí se habla muy similar a lo que va a hacer José Gil Fortul aquí, pero me gusta más como lo trata José Gil Fortul. A mí me gusta mucho, por lo menos, la historia mínima de Venezuela, que es un libro que ha salido hace poco, creo que fue el año pasado, que
el coordinador es Elías Pino. Elías Pino también aquí está en el Simón Bolívar, en el esbozo biográfico. También tenemos a lo que va a ser el compendio de la historia de Venezuela, que va a ser Francisco Javier Llanes. También habla un poco de este suceso, ¿no? Yo lo que voy a hacer es darles a ustedes las diferentes tesis que van a decir todos estos señores en la época, junto con los documentos oficiales, para que ustedes más o menos vayan viendo qué es lo que se decía. Hay una tesis que dice que Casa León le dice a Miranda que en efecto van a llegar a la capitulación, que Monteverde es sincero en sus propuestas. Hay otra tesis, ojo que es delicada la tesis. Dice que Monteverde le ofrece una plata a Francisco de Miranda, girarle una plata a través del marqués de Casa León para que Miranda pueda irse a Inglaterra, porque Miranda se vino en las peores condiciones económicas, porque básicamente lo dejó todo para venirse para acá. Él no estaba tampoco muy cómodo en Inglaterra y necesita irse nuevamente para Inglaterra con algo. Claro, esta tesis no tiene mucha cabida porque Miranda ya era dictador de Venezuela, y el dictador de Venezuela tenía totalmente dominio, o tenía totalmente a disposición el Tesoro Nacional. Luego lo que se plantea es que Miranda más bien embarca el Tesoro Nacional para seguir con Antonio Nariño, que pensaba irse a buscar a Antonio Nariño y buscar mercenarios, hombres, tropas, y volver para acá. Claro. Esta tesis también tiene otra contra. La tesis dice, pero ya va, ¿por qué Miranda se va a ir si tiene 4.000 hombres armados todavía en Estado Aragua, lo que hoy en día conocemos como el Estado Aragua? ¿Por qué se va a ir si tiene toda esa gente allí? O sea, él se va a ir a buscar tropas y armas a otra parte. Ojo, entonces lo que dice otra tesis es, claro que se va a ir a buscar a esa gente, porque estos de aquí no le dan confianza y no están logrando nada, y más bien están perdiendo la república. Entonces son cosas así que suceden, ¿no? Ok. Claro, Miranda capitula. La precapitulación establecía que se iba a firmar la capitulación final o el documento final de capitulación, es decir, de rendición, de tratado, de que todos íbamos a ser amigos y todo el mundo lo iban a perdonar, que se iba a firmar en Caracas entre Francisco de Miranda y Domingo de Monteverde. Pero Miranda no espera a Monteverde. Miranda empaca sus cosas, se va hasta La Guaira, parece que mete parte del Tesoro Nacional. Ojo, ya lo vamos a leer. Mete esa plata ahí, mete unas cuantas cosas allí, prohíbe que salga nadie del puerto de La Guaira, solamente él puede salir. La orden de Miranda como dictador. Y Miranda en la noche del 30 de julio, en lugar de embarcar, pasa la noche en tierra. Hay varias tesis de todos estos historiadores. Algunos dicen que Francisco de Miranda estaba más bien reunido con miembros del Ejecutivo Federal, otros dicen que estaba reunido con algunos de sus hombres. Hay la tesis de que Bolívar, apenas se entera de la capitulación de Miranda, agarra tremenda calentura, agarra un revólver y se dirige al puerto de La Guaira para fusilar a Miranda por cobarde y por traidor. ¿Por qué Bolívar dice que Miranda es un cobarde y un traidor? Bueno, sencillamente lo que plantea Bolívar es que Miranda se está rindiendo y tenemos 4.000 hombres que pueden luchar todavía. Tenemos más hombres que lo que trae Monteverde. Podemos luchar. O sea, ¿por qué vamos a dejar que se rinda? Vamos a levantarnos en armas y metemos preso a Miranda y lo fusilamos por traidor. Claro, este es el planteamiento de Bolívar, de un joven Bolívar. Pero cuando Bolívar llega, Manuel María de las Casas, que es el